pues mediana cantidad de vitelo y se le clasifican como telolécitos discretos, que fue el caso de los anfibios. Observamos cómo a través del efecto de las hormonas sintetizadas en lo que es la adenohipófisis y posteriormente a nivel de gónadas, vimos cómo se empezaban a llevar a cabo pues la síntesis de hormonas de naturaleza esteroidal, que son las que ejercían su efecto para la maduración de esos gametos. Entonces, de esa forma observamos cómo teníamos la particularidad de que maduraban citoplásmicamente producto de todo lo que almacenaron. Ajá. Entonces, almacenaron tanto información como material nutritivo. En este caso, almacenaron esa vitelo, pero en forma de plaquetas vitelinas. Entonces, en el caso de los anfibios tiene esa particularidad que el vitelo lo almacena en forma de plaquetas, pero además una característica muy importante es que vimos que ese vitelo me formaba un gradiente de polo vegetal a polo animal. Entonces tiene un arreglo muy particular. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que este es el ciclo sexual en el caso de los anfibios, todas las interacciones que se llevan a cabo para poder llevar a cabo la maduración citoplásmica y en ello pues está lo que es la previtelogénesis y vitelogénesis. Particularmente en el caso de los anfibios dijimos que la previtelogénesis la llevaban a cabo los ovocitos del primer año después de la metamorfosis y los que iniciaban la vitelogénesis era a partir del segundo año. Ajá. Vitelogénesis que concluía en el tercer año, ya que habíamos mencionado que estos ovocitos, para que maduren citoplásmicamente, necesitan 3 años, iniciando a partir de que sufren la metamorfosis. A partir de ese momento observamos cómo son organismos muy interesantes en el sentido de que podemos distinguir a los diferentes hembritas si es que ya llevaron a cabo un primer ciclo sexual, un segundo o un tercero. ¿Por qué? Porque esto se va a caracterizar por el número de ovocitos, pero más bien en función de la maduración que nos está indicando el volumen que van adquiriendo. De tal forma que mencionábamos que un organismo que lleva a cabo su primer ciclo sexual, encontraríamos en el ovario solo un tipo de ovocitos con un tamaño nada más. Para el siguiente año llevamos a encontrar 2 tamaños diferentes. ¿Por qué? Porque se continuaría la maduración del primer año y en el segundo habría proliferación de esas ovogonias. Me formaría otro grupo. Para el segundo año tendría un grupo en vitelogénesis y un grupo en previtelogénesis. Para el tercero tendríamos 3 tipos en función de su grado de madurez. Entonces tendríamos los ovocitos que van a ovular en ese tercer año, que son los de mayor volumen, pero ya tendríamos otro que están en vitelogénesis y otros que están en previtelogénesis. Entonces, esta característica de cómo se lleva a cabo la maduración en estos organismos es muy particular, es característico de ellos, porque tienen la particularidad de que ovocitos que no terminan su maduración se bloquean y para el siguiente año la continúan. Entonces, eso es sumamente importante, por eso es fundamental considerar esa particularidad. Una vez que ya terminó esa maduración citoplásmica, el ovocito ha adquirido un volumen considerable que me indica que ya terminó su maduración, característica que corresponde a una característica de especie. Ajá. Entonces, el volumen que alcanzan
De tal forma que si tenemos ovocitos que ya alcanzaron su madurez citoplásmica, esto es que ya tienen el almacenamiento de información y material nutritivo en forma de gradiente de plaquetas, a partir de ese momento vamos a observar cómo todos esos ovocitos ya no necesitan el estímulo de los estrógenos, no lo necesitan porque ellos ya terminaron su maduración. ¿Qué es lo que hace en ese momento? Pues bloquear sus receptores para esa hormona. Y como resultado, ¿qué vamos a tener? Que en ese momento los niveles circulantes de estrógeno se van a elevar, provocándonos como resultado la retroalimentación a nivel de hipotálamo, a nivel de hipófisis. Y como resultado vamos a tener mayor cantidad de LH que va a estimular a la teca interna. Sabemos ahí el mecanismo a través del cual va a dar como resultado la transformación del colesterol a progesterona y en este momento ya la libera. ¿Por qué? Porque para este momento esos ovocitos que corresponden a folículos maduros ya presentan receptores para progesterona. Si nosotros le administramos progesterona experimentalmente a unos ovocitos obtenidos de un ovario de un primer año de maduración citoplásmica, vamos a observar cómo esos ovocitos no tienen la capacidad de responder a ese estímulo. Y no lo tienen porque Profesora, no se escucha. esa particularidad. Entonces, de acuerdo con ello, vemos que la progesterona provoca ovulación y desbloqueo. Profesora, por un momento su audio se cortó y ya nadie escuchó nada. Pero ahorita ya no hay problema. No, pero no sé en qué momento, ¿qué se saltó? No. A ver, ahorita me voy desde donde pasó eso. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Entonces, me regreso y observamos lo siguiente. Resulta que cuando ya está maduro, la progesterona es la responsable de provocar la ovulación y desbloqueo. Decía que un desbloqueo de ovocitos que están en profase 1 diploteno, porque ahí llevan a cabo toda su maduración citoplásmica, bloqueados en diploteno, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, aquí tenemos el mecanismo de la progesterona. ¿Cuál mecanismo? Aquellos en los cuales los ovocitos que ya maduraron citoplásmicamente, ellos van a presentar el receptor para la progesterona a nivel de la membrana del ovocito. Entonces decíamos que era muy particular este mecanismo de la progesterona en esos ovocitos maduros. Y no nada más es de anfibio, es de mamífero, como lo vimos en el caso de ciclo menstrual, en peces, es en todos los organismos, en todos los vertebrados. Ahí observamos cómo ese mecanismo de la progesterona es porque tiene receptores a nivel de la membrana del ovocito maduro. Ajá. Entonces, a partir de ese momento, observamos, viene todo el mecanismo de la progesterona que dijimos que estaba actuando a través de un segundo mensajero, pero aquí tiene una particularidad. El AMP cíclico, que es el que en este momento vamos a observar como
pues se considera como el segundo mensajero, baja los niveles. Como resultado de ello, vamos a tener que en ese momento se activa, dijimos que era un RNA mensajero, que está almacenado en citoplasma para la síntesis de la proteína CMOS. De acuerdo con ello, tenemos todo el mecanismo para activar metabólicamente, esto es fosforilando al factor promotor de maduración, que es el responsable de provocar que estas microvellosidades que tiene la membrana del ovocito y de las células foliculares desaparezcan. Entonces la membrana del ovocito va a ser muy regular, ya no presenta esas microvellosidades, pero muy característicamente decíamos que en todos los ovocitos que están madurando citoplásmicamente, todos, en este caso, a pesar de que tenga vitelo en forma de gradiente de polo vegetal a polo animal, en todos los ovocitos vamos a tener una delgadita capa de citoplasma cortical que se encuentra bajo la membrana plasmática. Ese citoplasma cortical es muy importante y vamos a observar que cuando ya terminaba su maduración citoplásmica de los ovocitos, teníamos una particularidad y era que ahí se ubicaban lo que eran los gránulos corticales que son vesiculitas que forma el aparato de Golgi. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que de esa forma vamos a tener que en esa capita de citoplasma cortical, particularmente en el caso de los anfibios, ahí también vamos a tener lo que son los gránulos de pigmento. Dijimos que es un indicio también de que nos determina la polaridad, pero también nos indica grado de madurez. Entonces ya tendríamos granulitos de pigmento ahí en esa capita de citoplasma. Entonces ahí tenemos en el polo animal los granulitos de pigmento, pero además tenemos los gránulos corticales. Entonces, de acuerdo con ello, cuando ocurre la ovulación que se rompe, en el caso de los anfibios, se rompe el folículo, dijimos que se rompía particularmente en una porción donde tenemos nada más el ovocito protegido por la capa de células foliculares y la teca interna que no lo envolvía totalmente. Por lo tanto, cuando la colagenasa rompe las uniones de las células foliculares, va a romper también lo que es la teca externa. A la interna no la toca porque no hay problema, hay el paso para que ese ovocito caiga a lo que es la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal observamos cómo el ovocito va a caer. Y nosotros lo vemos que está protegido por una cubierta primaria, que es la cubierta vitelina, cubierta de un material que sintetizó el ovocito y que se depositó en todos los espacios que hay entre las microvellosidades. Entonces, esa es la cubierta vitelina que lo está protegiendo. Así sale hacia cavidad abdominal, pero como la progesterona lo desbloqueó, emite el primer cuerpo polar. Él abandona en ese momento el ovario y cae a la cavidad abdominal e inicia nuevamente lo que es la segunda división meiótica y queda bloqueado en metafase 2. No termina la segunda división meiótica. Entonces, vemos que en el caso de la maduración de los gametos femeninos, pasa por dos bloqueos. En unos son muy largos, por ejemplo, en el caso de mamíferos, desde la vida intrauterina hasta la pubertad, incluso hasta la menopausia, están esos ovocitos bloqueados que se han ido desbloqueando periódicamente cada 28, 30 días. Tenemos el caso de anfibios que el bloqueo es menos. Entonces empieza a partir de ese momento que vamos a considerar pues, un evento importante como es la metamorfosis, a partir de ese momento empieza su ciclo sexual. Entonces, él se va bloqueando cada año. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales cambian y como resultado de ello vamos a observar cómo significativamente vamos a tener esa particularidad que en ese momento esos ovocitos van a tener muy significativamente
entonces la característica de bloquearse hasta que transcurre el tercer año en el cual ocurre la ovulación. Ajá. Entonces, estos ovocitos bloqueados en metafase 2, observemos. Habíamos mencionado que los estrógenos ejercían efecto a diferente nivel y veíamos el nivel del ovocito, a nivel del oviducto, que es un conducto muy glandular y que estrógenos provoca que haya crecimiento de esas glándulas. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar cómo característicamente vamos a tener en ese momento la posibilidad de que estas glándulas que crecieron y ahora con la progesterona que también ejerce efecto, va a hacer que esas glándulas que habían crecido por efecto del estrógeno ahora sean funcionales. Y decíamos que estos ovocitos pasan a través de lo que sería el ostiolo, descienden a todo lo largo y conforme van descendiendo, en ese momento las glándulas que a diferente nivel, vamos a observar cómo se van a encontrar glándulas diferentes. Al principio vamos a encontrar vamos a localizar unas glándulas que tienen la característica de producir una gelatina muy densa y le forma una capita rodeando a ese ovocito bloqueado en metafase 2. Seguimos descendiendo más o menos a la mitad del oviducto, se le deposita una capa más gruesa, menos densa de gelatina y llega a la parte final de ese oviducto antes de entrar a útero y ahí se le deposita una capa de gelatina muy fluida. Ajá. Esa capita de gelatina fluida cuando el ovocito cae y se pone en contacto con agua, esa se desprende. Y la única que me queda son la muy densa y la otra menos densa, pero más gruesa. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que gracias a la interacción simultánea que se está dando por parte de las hormonas, mismo tipo de hormonas, tanto a nivel de ovario como a nivel de conductos, nos damos cuenta que se puede llevar a cabo pues la estructuración de unas cubiertas que en este caso como se forman a la altura del conducto del aparato reproductor femenino, se consideran que son cubiertas terciarias porque se están formando en el tracto genital. Entonces, de esta forma, los ovocitos van a ser ovipositados y en el momento en que ellos se ponen en contacto con el agua, en ese momento se hacen aparentes las gelatinas, ¿de acuerdo? Entonces aquí vimos ovocitos que cuando termina su maduración, ustedes los ven macroscópicamente. Ajá, entonces se observan sin necesidad de una lupa siquiera, ustedes lo ven. Ajá. Son macroscópicos debido a esa característica que almacenaron vitelo y que realmente es ese material nutritivo que es el que está provocando que incremente su volumen a partir de la vitelogénesis, ajá, que aquí marcamos un momento en el cual ese cambio de previtelogénesis a vitelogénesis me lo indicaba cuando se formaban las primeras plaquetitas. Ajá. En ese momento se dice, termina lo que es la previtelogénesis y ya empieza la vitelogénesis, ¿de acuerdo? Entonces, el caso de anfibios muy característico. Primer año lleva a cabo vitelogénesis. El segundo año empieza la vitelogénesis que termina hasta el tercero y es donde realmente va incrementando el volumen ese ovocito. Entonces, si vemos, es un folículo que jamás hemos visto que tenga un antro folicular como el caso de los mamíferos. Aquí es el folículo como tal y las células foliculares, que es una capa, jamás incrementó su número. Ajá. Entonces vamos a observar cómo tiene características. Entonces, este sería un ovocito, de acuerdo con la cantidad y distribución de vitelo, sería un ovocito de tipo telolécito discreto. Vamos ahora
en el caso de, comparémoslo con un alécito, ¿de acuerdo? Estas son las cubiertas terciarias formadas en su descenso a través de los oviductos, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observemos, comparemos este caso de un ovocito que vimos en el caso de mamíferos. A este, vamos a observar, tenemos exactamente las mismas hormonas actuando en células características. Aquí tenemos las células foliculares y teca interna. Entonces, si vemos, tienen sus receptores exactamente en los mismos tipos de células. Y simultáneamente fue necesario que se liberaran FSH y YLH. Si no se liberan simultáneamente, no podemos tener la síntesis de estrógeno. Vemos que en cada una de ellas, al tener receptores en una célula en particular, va a promover que se sintetice pues una enzima, en otros que se sintetice una hormona, como es el caso de FSH cuando estimula las células foliculares. Sabemos que en ese caso esa FSH va a provocar que esa célula folicular sintetice una enzima que es la aromatasa, y esa enzima, esa proteína se queda ahí en el citoplasma, pero simultáneamente la LH está estimulando a teca interna. ¿Y qué está provocando? Bueno, pues la transformación del colesterol en progesterona y progesterona en testosterona. La testosterona que se está sintetizando aquí en las células de la teca interna pasan rápidamente a la célula folicular que tiene la aromatasa y esa enzima la transforma en estrógenos. Ahora ya tenemos una hormona de naturaleza esteroidal y esa hormona de naturaleza esteroidal es la que va a empezar a preparar al folículo inmaduro, que es un folículo primario y que está constituido característicamente por el ovocito rodeado por una sola capa de células foliculares, teca interna y teca externa. Ese es un folículo primario, de tal forma que cuando los estrógenos empiezan a ejercer su efecto en ese folículo primario, lo primero que va a experimentar son cambios morfológicos y consideramos que en ese momento, cuando vemos que la membrana del ovocito se torna irregular debido a las microvellosidades, así como de esa capita de las células foliculares también, y que interdigitan sus microvellosidades, además de que el núcleo se transforma en una vesícula germinal, esto es que aumenta su volumen y que sus cromosomas se desespiralizan. En ese momento podemos observar que pueden existir varios nucleolos, lo que me indica que se llevó a cabo la amplificación génica. Ajá. Cuando vemos esos cambios, lo marcamos como un folículo primario porque tiene una sola capita de células foliculares y en ese momento sería ese periodo de preparación, por eso es la previtelogénesis. Los nucleolos me indican que ocurrió la amplificación génica y aparecen los gradientes de mitocondrias y ribosomas, que es lo que le están dando polaridad a este momento a ese ovocito que no tiene ningún indicio de que haya pues nos está indicando cuál es el polo animal y cuál es el polo vegetal. Bueno, pues lo interesante es que esos gradientes de organelo no lo están marcando y como resultado de ello vamos a observar que ahora ya tenemos un ovocito con polaridad. Ajá. En ese momento pues se lleva a cabo la actividad metabólica característica de previtelogénesis, que si vemos pues se caracteriza por tener esa misma actividad metabólica en el caso de los anfibios. Ajá. Y ahora sí, esto es previtelogénesis con toda su actividad. Ajá. Y observemos algo muy importante. En este caso, la maduración citoplásmica del ovocito se está llevando a cabo en esa fase folicular, ¿de acuerdo? Ahí es donde madura citoplásmicamente. Y observamos que cuando estos estrógenos ejercen su efecto en las células foliculares, van a propiciar que ellas proliferen. Esto
es que se dividan mitóticamente y al dividirse mitóticamente me van a incrementar el número de células foliculares. Ahora ya no tengo una capita, ahora ya tengo varias capas de células foliculares. Esto me indica cuando aparece más de una capa de células foliculares que termina previtelogénesis y empieza vitelogénesis. De acuerdo con ello, tenemos características que nos están indicando ese grado de desarrollo. Ajá. Para este momento observamos metabólicamente cambia, ya se sintetiza el RNA 1828S, se sintetiza uno nuevo que es el RNA mensajero y ya podemos observar cómo hay síntesis por el propio ovocito porque ya cuenta con RNA mensajero, ribosomal y transferencia. Por eso es que ahora si en vitelogénesis el ovocito va a empezar a llevar a cabo sus propias síntesis porque tiene todos los elementos que se lo permiten. Ajá. Además, vamos a observar cómo también enzimas, proteínas enzimáticas, y las va almacenando ahí en su citoplasma. Además, también almacena RNA mensajero que está bloqueado por una proteína que me representa los informosomas. Entonces, eso también se almacena en su citoplasma. Si vemos, característicamente tenemos que el ovocito crece imperceptiblemente porque lo único que almacena es información. Ajá. Y vemos muy significativamente que a partir del momento en que empieza la vitelogénesis, que es el folículo secundario, observamos cómo a partir de ese momento empieza a aparecer un material que se deposita aquí entre las microvellosidades, los espacios que dejan las microvellosidades. Ahí es ocupado por el material que está sintetizando el ovocito y que no es más que ZP1, 2 y 3 que me constituye lo que es la cubierta primaria en el caso de los mamíferos. En la cubierta primaria es la zona pelúcida formada por estos 3 tipos de glucoproteína. Entonces, si vemos el ovocito aquí no crece como vimos en el caso del anfibio, pero aquí tenemos otros elementos que nos permiten saber que va madurando, porque incluso morfológicamente los podemos pues observar, y uno de ellos es un folículo primario con una sola capa de células foliculares. Pasa a vitelogénesis, ya tengo más de una capa de células foliculares. Además, la vesícula germinal se va desplazando hacia el polo animal. Sigue incrementándose el número de capas de células foliculares y ahora entre ellas aparecen estas vesiculitas que reciben el nombre de vacuolas o vesículas de Kalexner. Ajá. Eso es característico de este folículo terciario y nos indica que va madurando, que ya es más maduro que este secundario. Ajá. Entonces vamos a observar que para que me dé un folículo maduro, estas vesículas de Kalexner se fusionan y me forman el antro folicular, de tal forma que el ovocito, en lugar de estar central entre esa gran cantidad de células foliculares, como se fusionaron esas vesículas de Kalexner, ahora esa gran cavidad me desplaza el ovocito hacia uno de los extremos y observamos cómo tenemos el clásico folículo maduro o folículo de Graf de los mamíferos. Entonces, el folículo de Graf solo lo encontramos en mamíferos, no lo encontramos en ninguna otra clase de vertebrados. Ajá. Y tiene la particularidad de que tiene este antro muy grande y de que cuando va incrementando el diámetro del folículo se debe no a crecimiento del ovocito, sino se debe al incremento de las células foliculares, característica que no ocurre en otras clases de vertebrados, es particular de los mamíferos. Ajá. Entonces, de esta forma va madurando hasta que me da esta estructura que es el folículo de Graf. Cuando lo vemos en ese momento, enseguida, no, pues ya terminó su maduración y característicamente observemos el ovocito y presenta la vesícula germinal desplazada hacia polo animal. Es
un folículo de Graf o folículo maduro en el caso de los mamíferos. Ajá. Entonces, veamos, así como en el caso de los anfibios, observemos como también aquí en el caso de mamíferos, esos estrógenos también ejercieron su efecto en el endometrio. Y provocaron, aquí en el ovario provocaron que las células foliculares incrementaran su número. ¿Por qué? Pues porque proliferan. Pero esos estrógenos aquí en el endometrio decíamos que cuando viene la menstruación nos indica el inicio de un nuevo ciclo. Y ya observamos que característicamente pues los estrógenos ejercen su efecto en lo que es el estrato basal. Ese estrato basal permanece después de la menstruación y ya observamos que él es el que va a ser pues estimulado por estos estrógenos para que haya lo que es el engrosamiento producto de la proliferación de las células del endometrio. Y como resultado tenemos que las glándulas del endometrio, que son glándulas tubulares, incrementen su longitud producto del efecto de los estrógenos. Ajá. Posteriormente, aquí ya cuando este folículo retroalimenta, porque va a bloquear sus receptores para de esos estrógenos, ¿qué hacen los estrógenos? Incrementan los niveles circulantes, retroalimentan a nivel de hipotálamo hipófisis y decíamos que ahora tenemos mayor cantidad de LH menor de FSH y van a ejercer su efecto a nivel del folículo de Graf. Un folículo que va a tener receptores para que se pueda llevar a cabo pues en principio la síntesis de lo que va a ser la progesterona, hormona responsable de provocar ovulación y desbloqueo. Ajá. En el caso de mamíferos nada más hay que considerar esta fase proliferativa del endometrio que corresponde a un ciclo menstrual, ajá, característico de los primates. Pero si analizamos un ciclo estral, hay que considerar aquí que los estrógenos, en lugar de fase proliferativa, en la fase de hidratación, se hidrata el endometrio. En el caso de ciclo estral, en el menstrual proliferó el endometrio y por eso se lleva a cabo este engrosamiento de esa porción. Ajá. Mientras que en el caso de anfibios vimos que el efecto de esos estrógenos y posteriormente de progesterona, cuando ya ocurra la ovulación, estrógenos provocó la proliferación del endometrio y como consecuencia el incremento del espesor. Y las glándulas también incrementaron su longitud, que es lo que pasa en el oviducto de los anfibios, ¿de acuerdo? Y posteriormente viene la progesterona, y la progesterona en el caso de anfibios propició que las glándulas que habían crecido por efecto de estrógeno ahora fueran funcionales, y la funcionalidad se debe a esas secreciones que van a producir y que como resultado vimos en el caso de anfibio que era el depósito de gelatinas alrededor de ese ovocito que iba descendiendo. Aquí vamos a observar diferentes eventos. Aquí vamos a tener estrógenos propició la proliferación, incremento del espesor del endometrio. Progesterona también va a ejercer su efecto en esas glándulas que crecieron y ahora va a permitir que ellas sean funcionales, ajá, y van a producir secreciones. Ajá. Entonces, todas las secreciones que produzcan las glándulas van a ser sumamente importantes porque van a permitir que se lleven las condiciones óptimas de receptividad del endometrio para que se pueda implantar un embrión. Entonces aquí vemos diferencias en ese sentido. Cuando se analiza de esa forma lo que es la maduración citoplásmica o vitelogénesis, bueno, pues vemos que aquí el ovocito creció imperceptiblemente debido a que lo único que almacenó fue información, pero para él en ese momento almacenó la cantidad suficiente y adquiere el volumen característico de la especie.
en ese momento, por más que le adicionemos más estrógeno, él ya no va a responder porque ya llegó a su maduración. Entonces, de acuerdo con ello, vemos diferencias fisiológicas muy importantes. El ovocito, si ocurre la fertilización, se va a implantar en estas condiciones cuando ya las glándulas son funcionales y diríamos, pues es que ya estamos en la fase secretora. Es cuando el endometrio alcanza su más alto nivel de especialización, esto es que presenta pues la capacidad de haber desarrollado condiciones de receptividad para que el embrioncito, una vez que se ha ovulado, de aquí del que se rompa el folículo de Graf, él pues vamos a observar cómo la implantación se va a llevar a cabo después de que ocurre la ovulación. Este va a ser liberado a la cavidad del cuerpo. Cuando es liberado, bueno, ese es el mecanismo de la progesterona, que ya lo sabemos, y observamos cuando va creciendo el folículo, de tener en el folículo primario una sola capa de células foliculares, se va incrementando el número de células foliculares característica de los mamíferos. En los demás no hay incremento de capas de células foliculares. Solo es característico de los mamíferos. Y ese ovocito pues ha ido adquiriendo ya características y nosotros lo vemos que ya presenta una cubierta primaria, que es esa capita que tiene aquí que lo está protegiendo. Bueno, pues en principio eso sería ya lo que es esa cubierta primaria, que es la zona pelúcida, que se formó como consecuencia de la vitelogénesis o maduración citoplásmica. Y el folículo está listo para llevar a cabo el estímulo por parte de la progesterona. Y de esa forma vamos a observar cómo pues se va a desbloquear el ovocito, va a emitir el primer cuerpo polar e incluso va a ser liberado porque se rompe el folículo y va a caer a cavidad abdominal. Observemos. Entonces, cuando ocurre la ovulación, observamos cómo ese ovocito va a caer a cavidad abdominal. Cuando cae a cavidad abdominal, empieza la segunda división meiótica, pero nuevamente no termina, queda bloqueado en metafase 2. El ovocito lo vemos muy significativamente, está rodeado por la zona pelúcida, que es la que lo está protegiendo porque se formó en el ovario. Y ya observamos que como la progesterona provocó el desbloqueo y como resultado de ello, la emisión del primer cuerpo polar, aquí lo tiene. Tiene el cuerpo polar que queda atrapado entre lo que es la membrana del ovocito y la cubierta primaria, que es la zona pelúcida. Ahí está atrapado el ovocito y el primer cuerpo polar, y ahora está bloqueado en metafase 2, ¿de acuerdo? Entonces, este ovocito bloqueado en metafase 2, constituido por ovocito, su cubierta primaria, que es la zona pelúcida. Cuando se rompe el folículo, veíamos que el ovocito todavía ahí estaba rodeado por las células folicular, y observamos que cuando ocurre la liberación, esto es que cae a cavidad abdominal, el ovocito empieza lo vamos a observar cómo está protegido, y bueno, fuera de lo que es la zona pelúcida aparecen células foliculares, pero se organizan como unos rayitos, por eso se le conoce como corona radiata. Esta corona radiata me significa que es una cubierta secundaria formada incluso por las propias células foliculares. Y de esa forma, este ovocito bloqueado en metafase 2 y observando que ya tiene lo que es la zona pelúcida, pero además la corona radiata, va a entrar al oviducto. Y cuando entra, en ese momento vamos a observar
cómo las glándulas de aquí del endometrio empiezan a producir una secreción y se considera que esa secreción que se produce aquí en la parte anterior del oviducto es para que no se separen estas células foliculares y permanezca la corona radiata. Ahora que se cheque lo referente a fertilización, tenemos preparaciones en el laboratorio obtenidas de ratón. Es muy importante, pero ¿qué creen que tenemos esta etapa en metafase 2? Así la observamos. Y es el ovocito que tiene la característica de que puede ser fecundado. Porque está en ese grado de madurez en el cual está bloqueado en metafase 2. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Entonces, este ovocito, entonces, bloqueado en metafase 2, está protegido por la zona pelúcida, que es la cubierta primaria. Además, por lo que es la corona radiata, que la están formando las propias células foliculares. Esa me constituiría una cubierta secundaria. Y cuando entra este ovocito así acompañado por la corona radiata, aquí cuando entramos oviducto, las glándulas del oviducto producen secreción. Esa secreción permite que se mantengan unidas estas células de la corona radiata y se considera que esa secreción sería una cubierta terciaria. Entonces, en el caso de mamíferos lo tenemos todo, ¿de acuerdo? Vimos anteriormente que en el caso de las hormonas esteroidales, llevaban a cabo el acondicionamiento de lo que eran los conductos. En el caso del oviducto, primero fue estrógenos, su efecto, y después la progesterona. Y de tal forma que cuando el ovocito iba descendiendo a través de él, pues se le iban depositando esas cubiertas que lo protegen, pero además son muy importantes para la siguiente fase del desarrollo, que es la fertilización. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a observar. Si comparamos lo que pasó en el caso de los anfibios a lo que pasa en el caso de mamíferos, observemos el efecto de estrógenos y luego de progesterona a nivel del endometrio, eso va a propiciar que pues estén desencadenando lo que son las condiciones óptimas de receptividad del endometrio. Y característicamente vemos que primero su efecto es por parte de estrógenos y posteriormente por progesterona. Entonces, las dos están actuando de esa forma para que me dé como resultado pues un engrosamiento del endometrio producto de la proliferación que llevan a cabo las células endometriales por efecto de los estrógenos. De acuerdo con ello, mientras que en el caso de los anfibios, esa secuencialidad de efecto de estrógenos y progesterona propiciaba que que se le depositaran cubiertas de gelatina a nivel de donde iba descendiendo en ese oviducto. Aquí resulta que esos cambios que está experimentando el endometrio es muy importante porque sirven para que estas condiciones tan especiales del endometrio por efecto de estrógenos y luego progesterona, pues hacen que se establezcan las condiciones de receptividad del endometrio para si un embrión en la etapa de blastocisto llega, se puede implantar. Esto es, puede llevar a cabo la interacción con el tejido materno. Entonces, de esa forma vamos a observar cómo, comparando los dos efectos que tienen las hormonas esteroidales en lo que son, lo que sea el tracto genital femenino, vemos que es diferente en el caso de mamíferos a lo que es el caso de otros vertebrados. Entonces, de acuerdo con ello, observamos aquí el ovocito no creció así tan acentuadamente como lo vimos en el caso de anfibios. ¿Por qué? Porque él solo almacenó información. No necesita que se almacene material nutritivo como es el vitelo.
y no lo requiere porque vamos a observar que muy tempranamente él se va a poner en contacto con el endometrio. Se va a llevar a cabo esa interacción que no es más que la implantación. Y a partir de ese momento vamos a observar cómo vienen cambios muy significativos, pero la alimentación en el caso de los mamíferos va a ser proporcionada por por el tejido materno. Ajá. Mientras que vamos a observar cómo ahí sí tenemos que hacer la separación fisiológica de una clase de vertebrados con respecto a otra clase de vertebrado. Y de esa forma observamos que debido a que no almacenó material nutritivo y fue pequeñito, a pesar de que el folículo de Graf pues es voluminoso, ajá, pero el ovocito quedaba desplazado por ese gran antro folicular. Ajá. Entonces, de esa forma tenemos a esos ovocitos que así como lo vimos en el caso, por ejemplo, no, ustedes no. Voy a decir, como vimos en el caso de reptiles, no, se los doy con aves. Vamos a observar que conforme el ovocito ocurre la fertilización en la parte anterior del oviducto y conforme va descendiendo se va segmentando, lleva a cabo a nivel de oviducto 2 fases de desarrollo, que es la fertilización y la segmentación. Y llega a nivel de la luz del útero para implantarse y continuar con la gastrulación. Ajá. Entonces debemos de considerar esos aspectos dependiendo de la clase de vertebrado que estemos pues en un momento determinado trabajando, porque van a ser condiciones diferentes para cada una de ellas. Ajá. Entonces ya tenemos, estos serían ovocitos, son microscópicos, y vamos a observar cómo lo único que almacenaron en su citoplasma fue información. Esa información es la que van a ir utilizando conforme se van llevando a cabo la fase de segmentación. Bueno, fertilización, segmentación y interesantísimo, porque posteriormente pues ya vemos que ya se implantó y ya vamos a tener otros elementos que le van a permitir que pueda continuar con su desarrollo. Esto es en el caso de mamíferos y tenemos como resultado ovocitos alécitos porque no tienen almacenamiento de vitelo, solo de información. Ajá. Y en todos, a pesar de que no almacenó vitelo, de todos modos la vesícula se desplazó hacia polo animal. Lo mismo sucedió en el caso de anfibios con ese gradiente de plaquetas vitelinas. La vesícula germinal se desplazó hacia el polo animal. Entonces, de esa forma vamos a observar cambios muy significativos que nos están pues indicando características fisiológicas particulares de ese momento. Ajá. Entonces, tenemos ovocitos de tipo telolecito discreto en anfibio y tenemos en los mamíferos ovocitos alécitos porque no almacenan vitelo, crecen imperceptiblemente. Lo que más creció acá era el folículo, debido a que las células foliculares incrementaron su número, característica de mamíferos, ¿de acuerdo? En ninguna otra clase lo encontramos. Y ahora vamos a continuar con otro tipo de ovocitos, los cuales sí almacenan mucho vitelo, pero se ubican muy particularmente ese vitelo en el centro del ovocito, y a ellos se les denomina como centrolécitos, son característicos de los insectos. Ajá. Entonces, debido a ello, observemos, nos vamos con insecto. Así como vimos que en el caso de vertebrados, para que la maduración de los ovocitos se llevara a cabo, esa maduración citoplásmica que se llevara a cabo, fue necesario pues analizar las células que participaban para esa maduración y vimos que siempre el ovocito iba acompañado de células foliculares. Bueno, en el caso de los insectos, vamos a observar los ovocitos durante esa maduración citoplásmica o vitelogénesis
van acompañados por células foliculares y células nutricias. Ajá. Dos tipos de células. Entonces, muy característicamente, veamos. Vamos a tener el origen de las células foliculares. Ajá. Las células foliculares, en el caso de los vertebrados, ¿de dónde se originaron? ¿De dónde se originaron? ¿Las ovariolas? No. En el caso de vertebrados. ¿De dónde se originaron en el caso de vertebrados las células foliculares? ¿De las células primordiales, germinales? Las células germinales dan origen a los gametos. Son células del estirpe germinal. Son muy especiales. Ella me va a dar origen a gameto masculino, gameto femenino. Las células foliculares son somáticas. ¿De dónde se originaron? Lo vimos cuando revisamos el desarrollo de gónadas masculino o femenina. ¿De dónde se desarrollaron las células foliculares? ¿En el epitelio de la segunda serie? Muy bien. Del epitelio de la segunda serie de cordones sexuales. Ajá. Entonces, de ahí se originaron esas células foliculares. Son células somáticas. Las células germinales primordiales originan a los gametos. Son muy especiales. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observemos de dónde se van a originar las células foliculares en insecto. Ahorita lo vemos. ¿Y de dónde se van a originar las células nutricias en el caso de insectos? ¿De acuerdo? Es diferente. Vamos a ubicar dónde. Para ello, vamos a observar entonces que debemos de considerar en el caso de los insectos la participación de dos tipos de célula que van a contribuir para que el ovocito madure citoplásmicamente. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar lo siguiente. Vamos primero a recordar cómo está formado un aparato reproductor femenino en el caso de insectos. No, y ahorita ni se imaginen, lo tienen muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo está anatómicamente formado el aparato reproductor femenino en el caso de los insectos? Pues tiene un par de ovarios, pero cada ovario está formado por ovariolas, ¿de acuerdo? Y vamos a observar, esas ovariolas es como una especie de tubo, pero veamos que está muy regionalizado. Observemos. Entonces ya tenemos, hay que ver el origen de las células foliculares en insecto, así como de las células nutricias, ¿de acuerdo? Y vamos a observar. Dependiendo de la participación de esas células nutricias, podemos distinguir dos tipos de ovario. Ajá. Entonces, veamos. Los ovarios en el caso de los insectos son de dos tipos. Panoísticos son aquellos que el ovocito va a madurar acompañado solo por células foliculares. Eso es los panoísticos, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Vamos a tener ovarios panoísticos y ovarios meroísticos. La diferencia es que los panoísticos tienen solo células foliculares que acompañan al ovocito, mientras que los meroísticos van a tener células foliculares y células nutricias. Ajá, esa es la gran diferencia. Pero además, los ovarios de tipo meroístico los podemos dividir en dos grupos, politróficos y telotróficos. Politróficos es cuando las células nutricias acompañan al ovocito durante su maduración en el vitelario. Los telotróficos son aquellos ovocitos
cuyas células nutricias permanecen en el germario y el único que desciende es el ovocito para madurar a nivel del vitelario. Ajá. Entonces tenemos dos. Ajá. Entonces, dos, uno donde acompañan las células al ovocito y otro donde las células nutricias quedan ubicadas en el germario, no descienden acompañando al ovocito. Para ello, vamos a analizar una ovariola, ¿de acuerdo? A esta ovariola, aquí la tenemos. Esta ovariola, yo les decía que tiene la forma de un tubo. Resulta que el número de ovariolas que conforman a cada ovario es una característica de especie. Ajá. Y de todas las ovariolas que lo forman, aquí tengo un ovario, tengo otro ovario. Cada ovario está formado por un número de ovariolas, ¿de acuerdo? Entonces, ese número de ovariolas es característico de cada especie. Es que tiene muchísimas, sobre todo que se reduce. Bueno, en el caso de escarabajos, se ha localizado una especie donde tiene una sola ovariola que le representa un ovario. Y además es el único ovario. Ajá, entonces nada más tiene uno y con una sola ovariola. Entonces es el máximo grado de reducción que se ha localizado en el caso de los insectos. Entonces, de acuerdo con ello, me voy con una ovariola. Cada ovariola tiene en la parte apical, tiene lo que es el germario y donde maduran los ovocitos se le conoce como vitelario. Entonces tiene germario y vitelario, ¿de acuerdo? Ahora sí me regresó a una ovariola. Esta ovariola, entonces dijimos que en su parte apical tiene al germario y el vitelario es donde va madurando el ovocito. Cada ovariola se une a través de un pedicelo al cáliz y a un oviducto lateral, si ustedes se acuerdan. Ajá. Anatómicamente así está constituido el aparato reproductor femenino en el caso de los insectos. Entonces, observemos. Vamos a tener que en el germario encontramos a lo que son ovogonias, pero encontramos ovogonias y junto con las ovogonias encontramos células prefoliculares. Esas células prefoliculares son células somáticas. Ellas van a originar posteriormente a las células foliculares. Ajá. Entonces las encontramos ahí en el germario. Pero lo interesante de este germario es que las ovogonias ahí llevan a cabo divisiones mitóticas que corresponden a la fase proliferativa de esa ovogénesis. Entonces, ahí las llevan. Entonces, llevan a cabo divisiones mitóticas. Cuando sufren la última división mitótica, originan un ovocito, pero el ovocito desciende al vitelario, a la parte anterior del vitelario. Y en ese momento esas células prefoliculares lo acompañan y me constituyen la capita de células foliculares. Ajá. Entonces, esa capita de células foliculares es una sola y no va a cambiar. Es una nada más la que va a persistir durante toda la maduración citoplásmica de los ovocitos. También vamos a observar que conforme va descendiendo el ovocito va incrementando su maduración, por lo tanto la maduración citoplásmica de los ovocitos en el caso de los insectos viene de la parte anterior del vitelario a la parte posterior de ese vitelario. De esa forma lleva esa maduración citoplásmica. Ajá. Entonces él madura citoplásmicamente aquí en el vitelario. Acá es la fuente de que me va a estar dando esos ovocitos producto de las divisiones que sufren las ovogonias. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Tengo sistema neuroendocrino en el caso de los insectos. El cerebro de los insectos es este. Este es el cerebrito. Lateralmente tiene un nervio óptico, otro nervio óptico.
En el cerebro vamos a observar cómo tenemos característicamente lo que es agrupaciones de neuronas. Ajá. Entonces aquí en la parte media tengo un grupo de neuronas que se le conoce como pars intercerebralis. A los lados tengo otras agrupaciones que reciben el nombre de pars lateralis. Ajá. Estas agrupaciones de neuronas, en el caso de vertebrados, ¿con quién lo compararíamos? Desde su sistema neuroendocrino. Con mamíferos. ¿Qué tienen los mamíferos? Algo similar en esta organización. ¿Cómo lo denominamos en su sistema neuroendocrino en el caso de mamíferos? Se los pregunto a ellos porque hicieron el ciclo menstrual y ahí está. ¿Hipotálamo, hipófisis? No. ¿Quién tiene cuerpos neuronales? Y iba bien, no le ¿La adicioné. neurohipófisis? No, el hipotálamo. El hipotálamo está formado por ¿Los núcleos núcleos hipotalámicos? hipotalámicos, ¿de acuerdo? Y esos núcleos hipotalámicos tienen los cuerpos de neuronas, que es donde se sintetizan los factores liberadores, que dijimos que eran péptidos pequeños, denominados como oligopéptidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que aquí también esos cuerpos neuronales sintetizan oligopéptidos, igual que en el caso de vertebrados. Ajá, entonces es muy significativo, incluso también se les dice, porque son cadenitas pequeñitas, se les dice oligopéptidos. Y también tienen axones largos y axones cortos. Resulta que de estas neuronas que tienen axones cortos y largos, los cortos llegan aquí en la parte posterior del cerebro. Se tienen dos glándulas, córpora cardíaca y córpora lata, del lado derecho y del lado izquierdo. Córpora cardíaca y córpora lata. Vamos a observar cómo esos factores liberadores van a llegar aquí a lo que va a ser córpora cardíaca y córpora lata. Bueno, resulta que los axones cortos llegan a córpora cardíaca, mientras que los axones largos llegan hasta córpora lata. Y ahí van a liberar a lo que es esos factores liberadores. Ajá. Si nos fijamos en este caso, salvo algunas excepciones que se puedan presentar por ahí, porque en el caso de los insectos es un grupo muy amplio. Ajá. Entonces, bueno, pues no se encajonan a todos los insectos en un proceso, porque puede haber cambios. Ajá. Aquí no vimos un sistema porta. Si se fijaron, fueron las neuronas las que directamente llegaron a córpora cardíaca y córpora lata. Resulta que esos factores liberadores llegan a lo que es córpora lata y ahí estimulan a células para que sintetice una hormona gonadotrófica, que es la hormona juvenil. ¿Con quién vamos a homologar a esta córpora lata? ¿Con qué parte del sistema neuroendocrino de mamíferos? ¿Hipófisis? Exactamente, con la adenopófisis, porque ahí se sintetizan las hormonas gonadotróficas, ¿de acuerdo? Y aquí se está sintetizando la hormona juvenil, aquí sí cambia. En el caso de las hormonas gonadotróficas, dijimos, eran moléculas muy grandes de naturaleza glucoproteica. Resulta que la hormona juvenil es un terpeno, es de naturaleza terpenoide. Aquí sí me cambió, ¿de acuerdo? Pero bueno, muy significativo y fisiológicamente vamos a observar esas características importantísimas que me van a dar como resultado que se pueda llevar a cabo la maduración. Y vamos a ver, esta hormona juvenil va a viajar vía hemolinfa y va a llegar a nivel de lo que es una ovariola inmadura.
Entonces, ¿a dónde llega? Pues está el folículo inmaduro. Resulta que la hormona juvenil llega y estimula las células foliculares. Y las células foliculares sintetizan una hormona de naturaleza esteroidal, como es la ecdisona. Esta ecdisona de naturaleza esteroidal es la que va a ejercer su efecto en ese folículo inmaduro. ¿Y qué va a propiciar? Pues que el núcleo del ovocito crezca, sus cromosomas se desespiralicen y se transforme en una vesícula germinal. Además, también vamos a observar cómo la membrana del ovocito emite microvellosidades, al igual que las células foliculares. Y si vemos una característica muy importante en este caso, el ovocito para su maduración solo va acompañado de células foliculares. Por lo tanto, este es un ovario de tipo panoístico, ¿de acuerdo? Porque nada más lo acompañan las células foliculares. Entonces, de acuerdo con ello, ese ovocito que desciende y que empieza la ecdisona a ejercer su efecto para provocar esos cambios morfológicos, como es formación de la vesícula germinal, desespiralización de los cromosomas, la formación de microvellosidades, tanto de la membrana del ovocito como de las células foliculares, y que apenas descendió aquí al vitelario, se considera que este ovocito está en previtelogénesis. Aquí vamos a observar cómo característicamente en la vesícula germinal podemos encontrar 1, 2, 3 nucleolos, no más. Son poquitos, pero se llevó a cabo la amplificación génica. Por lo tanto, marcamos que el ovocito que apenas se encuentra en la parte anterior del vitelario estaría en previtelogénesis, se está preparando. Aparecerían aquí los gradientes de mitocondrias y de ribosomas y vendrían aquí en este sentido, más concentrado en este y menos hacia este polo opuesto, es lo que me indica polo animal y polo vegetal. Pero aquí, en el caso de los insectos, tenemos una característica muy importante. Como desciende lo... ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, conforme desciende el ovocito, él jamás modifica su posición. Entonces, siempre, como desciende, este va a ser el polo animal, este va a ser el polo vegetal, y jamás modifica su posición. Es una característica de estos organismos. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Entonces, el ovocito en este sitio, que es la parte anterior del vitelario, en ese momento está llevando a cabo lo que es la previtelogénesis. Lleva amplificación génica, aparecen gradientes ribosomas y mitocondria, y empieza la síntesis de lo que es el RNA ribosomal de bajo peso molecular y el de transferencia. Profesora, disculpe, una pregunta rápida. Sí. ¿Qué fue lo que nos dijo que no modifica su posición? El ovocito. Cuando él desciende, que baja de acá del germario hacia el vitelario, él, así como desciende, ya es polo animal y polo vegetal. Que se vaya reafirmando su polaridad por la presencia de gradientes de mitocondrias y ribosoma es diferente, pero él nunca modifica su posición. Así como desciende, ya tiene establecido polo animal y polo vegetal. Entonces, ¿de acuerdo? Sí, profesora, muchas gracias. Muy bien. Bueno, de acuerdo con ello, observamos. La ecdisona también va a tener receptores a nivel de lo que es cuerpo graso. Entonces, cuerpo graso, ante el estímulo de la ecdisona, el cuerpo graso sintetiza la vitelogenina. Vitelogenina que viaja vía hemolinfa y llega a la superficie del ovocito.
Ese ovocito, como en este momento tiene microvellosidades, es muy flexible su membrana y toma por micropinocitosis a la vitelogenina y la introduce al citoplasma. Cuando lo introduce, en ese momento, esa vitelogenina se separa en dos proteínas, que es la fosvitina y la lipovitelina. Entonces, esta vitelogenina es un complejo formada por dos proteínas, pero cuando está formando el complejo ya es soluble, por eso viaja vía sanguínea. Cuando ya llega al interior del ovocito y ahí se separan las dos proteínas, ahora vemos que ya son insolubles. Por eso es que la fosvitina va a formar los granulitos de vitelo. Cuando aparecen los primeros granulitos de vitelo en el citoplasma, me indica que termina la previtelogénesis y empieza la vitelogénesis. Para ello, desciende el ovocito y otro de aquí de las ovogonias se transforma en un ovocito porque sufrió la última división mitótica. Y de esa forma vamos a observar cómo este desciende, este incrementa su volumen y ya lo encontraríamos en vitelogénesis. Entonces, vitelogénesis ya lo tengo a este nivel y cambia totalmente su actividad metabólica. Pero lo más importante es que sigue captando lo que es la vitelogenina y realmente quien va a provocar el crecimiento de esos ovocitos es el almacenamiento de la vitelogenina, que también contribuye todo lo que está almacenado ahí, que es todo esto más lo que está en este momento sintetizando, como es el RNA ribosomal 1828S, la síntesis del RNA mensajero, que es en vitelogénesis cuando empieza esa síntesis de ese RNA mensajero, pero con la característica de que ese RNA mensajero puede ser libre o estar formando un complejo, pero el libre puede unirse a ribosomas, ya tenemos RNA mensajero, ribosomal, transferencia, puede llevar a cabo síntesis de proteínas, el propio ovocito, y así lo hace. Entonces lleva a cabo síntesis de proteínas estructurales, como microtúbulos, microfilamentos, proteínas enzimáticas, como RNA y DNA polimerasa, y también almacena RNA mensajero como informasoma. Él no puede participar en este momento en síntesis porque está bloqueado por esa proteína y sí lo almacena como informosoma y en su citoplasma para que pueda ser utilizado posteriormente. También dentro de las proteínas estructurales encontramos el material que va a formar la cubierta primaria, que en el caso de los insectos es una cubierta que se deposita entre las microvellosidades y se empieza a depositar a partir de lo que va a ser cuando el ovocito ya está en vitelogénesis. Entonces observamos que ahí entre esas microvellosidades se deposita ese material que va a constituir lo que es la cubierta vitelina, que corresponde a una cubierta primaria porque lo está formando el propio ovocito. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues tenemos su ciclo sexual completito, las hormonas que están participando para que esa maduración se lleve a cabo y ya observamos que cuando lo tenemos en la parte basal del vitelario, el ovocito ha alcanzado volúmenes considerables. Me está indicando que está llevando a cabo lo que es su maduración, ya está concluyendo esa maduración citoplásmica. Entonces, siempre en la parte basal nos vamos a encontrar con esos ovocitos que van a estar listos para poder llevar a cabo pues, la liberación, la ovulación, pero observemos, estos vitelo que se ha ido almacenando, se almacena en el centro y tenemos una capita de citoplasma cortical que es más gruesa, que le he venido diciendo que todos los ovocitos tienen bajo su membrana una capita de citoplasma, que es el citoplasma cortical. En el citoplasma cortical pues es más de mayor cantidad, tiene mayor espesor y ya observamos que él carece de granulitos de vitelo. El vitelo quedó en el centro, por eso se le dice que es un huevo de tipo
un ovocito de tipo centrolécito por la ubicación del vitelo. Almacenó mucho, es mucho vitelo. Ocupa casi todo el citoplasma, pero sí tiene esa capa de citoplasma carente de vitelo, por eso se dice que es de tipo centrolécito. Ahora veamos, característicamente hay algunos insectos en los cuales ya para la parte basal del vitelario observamos cómo las células foliculares pueden sintetizar un material que me va a constituir lo que va a ser una cubierta secundaria. Entonces, protegiendo a la cubierta vitelina vamos a tener otra cubierta que corresponde a una cubierta secundaria porque ese material lo sintetizan las células foliculares y esa cubierta secundaria en el caso de los insectos es el corion. En insectos es el corion, ¿de acuerdo? Vamos a observar que ese corion, pues esa sería una cubierta secundaria porque la está produciendo las células foliculares, pero tiene una característica muy importante y es el hecho de que ese corion, cuando ocurre la fertilización, normalmente los espermatozoides, como vamos a ver cómo se desarrolla esos espermatozoides en espermiogénesis, si ustedes recuerdan, en espermiogénesis pues hubo la fase de Golgi, donde el aparato de Golgi pues produjo lo que eran los gránulos proacrosómicos y tenemos la formación de un acrosoma que tiene enzimas. Esas enzimas son para alisar cubiertas. En el caso de los insectos, su acrosoma no tiene enzimas para alisar al corion. Entonces no lo tiene. Entonces puede lisar la cubierta vitelina, pero no el corion. Entonces vamos a observar que entonces cómo se lleva a cabo la fertilización en esos ovocitos en los cuales está protegido por una cubierta secundaria que es el corion. Bueno, resulta que ese corion en su extremo del polo animal presenta unos poritos que que reciben el nombre de micropilos. Esos micropilos pueden ser un número determinado por especie. Cómo se organizan, cómo están distribuidos en el polo animal es una característica de especie. Entonces, los espermatozoides no tienen que utilizar las enzimas. Ellos pasan a través de esos poritos para ponerse en contacto con lo que sería la cubierta vitelina y llevar a cabo pues, procesos de la fertilización. Entonces, eso es importantísimo. Cuando histológicamente debemos llevar a cabo pues la determinación a qué tipo de ovario corresponde un determinado insecto, lo que se aconseja es que nunca nos fijemos en los folículos basales, porque este folículo basal es idéntico a los demás. Este que es un ovario de tipo panoístico, porque nada más pues participaron las células foliculares en su maduración citoplásmica, me da exactamente un ovocito maduro con los mismos elementos en los otros tipos de ovario. Entonces, en ese caso no nos conviene ver acá, nos conviene ver cuando está en previtelogénesis o cuando inicia la vitelogénesis. Ahí es muy bueno porque nos permite ver características muy particulares. Entonces, de acuerdo con ello, este sería el caso de la maduración de ovario de tipo panoístico, donde solo células foliculares acompañaron la maduración del ovocito. Y característicamente cuando el ovocito pues ovula, lo que se va a romper son la capita de células foliculares, él va a pasar a conductito corto que es el pedicelo. Ese pedicelo, acá viene otro areola, entonces los pedicelos se unen al cáliz y el cáliz se une al oviducto lateral.
Ajá. Y de esa forma pueden ir pasando esos ovocitos conforme son ovulados. ¿Qué pasa aquí? El ovocito desciende a lo que es el pedicelo y todas las células foliculares que lo estaban rodeando, todas ellas, cuando él ya desciende, se acumulan aquí, exactamente en la base del vitelario y en el límite de lo que es la base del vitelario y este pedicelo. Entonces aparece un conglomerado aquí de células foliculares que se le conoce como tapón folicular. Se considera, y algunos autores que consideran que ese tapón folicular puede tener la función de un cuerpo lúteo en el caso de los vertebrados. Resulta que, bueno, no se ha determinado, no se establece todavía qué función tenga. Pero el hecho es de que cuando uno hace cortes histológicos de un ovario de insecto y se encuentra con estos folículos, nos indica que acaba de terminar la ovulación, porque está todavía ese taponcito de células foliculares en ese sitio. Entonces resulta interesantísimo. Pero bueno, este es panoístico en el cual para su maduración solo participaron las células foliculares. Me voy con los meroísticos, sea politrófico. Sí. Sí, 2 preguntas rápidas. ¿Cómo se llamaba los poros del corio? Micropilo. Son, Y ajá, sí. ¿Y cómo se llama? Ay, la cubierta primaria del ovocito, ¿cómo se llama en los la insectos? cubierta vitelina. Y la secundaria sería el corion. Muchas gracias, profesora. No, ¿de qué? Ajá. Profesora, Sí. ¿cuál era la característica para saber que era centrolécito? Es porque el vitelo en todos los insectos es centrolécito, porque siempre se acumula el vitelo en el centro, rodeado por una capa de citoplasma carente de vitelo. Ajá. Entonces, en los insectos siempre es centrolécito, en todos. Ajá. Ahí sí no cambia. ¿De acuerdo? Gracias. Es por cantidad y distribución de vitelo. Así se clasifican los ovocitos. Alécito, porque no tiene vitelo, es el caso de mamíferos. Isolécito, porque tiene poco vitelo uniformemente distribuido en todo el citoplasma. Lo presenta el erizo de mar, el anfioxo, la estiela. Esos organismos presentan un isolécito, poco vitelo uniformemente distribuido. Ajá. Y después vienen los telolécitos intensos. Ajá. Esos telolécitos intensos, ahorita ya vimos alécito, telolécito discreto, que es el caso de los anfibios, pero nos falta un telolécito intenso, por ejemplo, el caso de aves, de reptiles, lo vemos, no hay problema, para que puedan distinguir los diferentes tipos. Ajá. No se confundan con las cubiertas primarias. La cubierta primaria en mamíferos es la zona pelúcida. La cubierta primaria, por ejemplo, en el caso de insectos, de reptiles, de aves, es la cubierta vitelina. Una cubierta primaria en el caso de peces es el corion. No lo confundan con este secundario de insectos. ¿De acuerdo? Ahí porque esa pregunta viene. Entonces, para que no vayan a confundirse por ahí. ¿De acuerdo? Ahora veamos los ovarios de tipo meroístico, en los cuales, además de las células foliculares, van a participar las células nutricias. ¿De acuerdo? Entonces, me voy con ovarios de tipo meroístico. Ese no, me voy de una vez con esto. Estos son los meroísticos, observemos. Están constituidos por los mismos elementos. Tiene la ovariola con el germario y el vitelario. Ovariola formada por el germario y el vitelario. Pero primero, antes de abordar si es un ovario meroístico de tipo politrófico, de tipo telotrófico, lo primero que vamos a analizar de dónde se originan las células nutricias.
Las foliculares ya sabemos, porque aquí junto con las ovogonias hay células prefoliculares, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el origen de las células foliculares. En el germario encontramos células somáticas, que son las células prefoliculares, pero también encontramos las células del estirpe germinal, que son las ovogonias, ¿de acuerdo? En el caso de los ovarios meroísticos, que son estos dos, nada más que uno es politrófico y otro es telotrófico, vamos a observar qué pasa en el germario. Bueno, en el germario vamos a considerar una ovogonia. Esa ovogonia vamos a observar cómo va a sufrir 4 divisiones mitóticas consecutivas. Ajá. Esas 4 divisiones mitóticas consecutivas vamos a observar lo siguiente. Cuando sufre la primera división mitótica, me va a dar 2 células, porque sufrió una división mitótica. Aquí la tengo. Me da 2 células, pero esas células tienen la particularidad de que la citocinesis es incompleta. Entonces, quedan unidos por un puente citoplásmico. Sufren la segunda división mitótica y cuando la sufren, en lugar de tener 2, ahora voy a tener 4, porque esta sufre una división mitótica, esta otra, y me da como resultado 4 células interconectadas por puentes citoplásmicos. Viene la tercera división mitótica y ahora observamos que esta tercera división mitótica me da 8 células, pero esas 8 células nuevamente vemos si están interconectadas por puentes citoplásmicos debido a que la citocinesis es incompleta. Viene la cuarta división mitótica y me va a dar 16 células interconectadas. Aquí tengo un grupo de 16 células y debido a que la citocinesis es incompleta, tiene puentes citoplásmicos, ¿de acuerdo? Bueno, característicamente de este grupo de 16 células interconectadas, producto de 4 divisiones mitóticas consecutivas que sufrió la ovogonia, observemos qué pasa. Resulta que de todas estas 16, solo hay 2 que se caracterizan por tener 4 puentes citoplásmicos, y esa es, para ello, cuando inicia, la célula que inicia la división se marca, y esa va a permanecer marcada. Y resulta que esa que primero inició las divisiones mitóticas, pues aquí la tengo marcada y tiene 1, 2, 3 y 4 puentes citoplásmicos. Todas las demás no lo tienen. Pero también la segunda célula que se originó, entonces vemos que ella también tiene 4 puentes citoplásmicos. Son las 2 únicas células. Todos los demás no cuentan con esos 4 puentes citoplásmicos. Resulta que anteriormente se decía, bueno, de las 2 células que tienen 4 puentes citoplásmicos, de esas 16, vamos a observar que de esas 2 va a originarse lo que va a ser el ovocito. Y resulta que ahora ya no es de esas 2. La que origina el ovocito es la primera que inició las 4 divisiones mitóticas, por eso se marcó. Y ella es la que se va a transformar en un ovocito y todas las 15 células acompañantes son las células nutricias, ¿de acuerdo? Entonces, las células nutricias se originan de una ovogonia que sufre 4 divisiones mitóticas consecutivas para darme ese grupo de 16 células, de las cuales la primera, que fue la que inició las divisiones, que tiene 4 puentes citoplásmicos, ella se va a transformar en lo que es el ovocito y todas las otras 15 células corresponden a las células nutricias, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya sabemos de dónde se originan esas células nutricias. Entonces, de acuerdo con ello, observemos
¿qué papel van a jugar esas células nutricias? Sabemos que van a contribuir para la maduración de los ovocitos. Ajá. Y además también van a ir acompañadas por las células foliculares. Pero muy característico, observemos la diferencia entre un ovario y otro. Son ovarios meroísticos, pero dijimos que dentro de los ovarios meroísticos hay dos tipos. Los politróficos que acompañan al ovocito en su maduración en el vitelario. Aquí llevamos las 15 células nutricias acompañando el ovocito que va madurando. Ajá. Eso es politrófico porque las 15 células lo acompañan. Mientras que el telotrófico, las 15 células quedan en el germario y el ovocito es el único que desciende al vitelario. Esos puentes citoplásmicos característicos que se presentan en estos pues 16 células, vamos a observar cómo cuando desciende el ovocito y las células nutricias se quedan acá en el germario, vemos que esos puentes citoplásmicos aquí son cortitos porque van acompañando al ovocito, pero acá esos puentes citoplásmicos se alargan de acuerdo con el descenso de los ovocitos. Aquí pues son cortos, pero aquí ya son más largos. Ajá. Y a esos puentes citoplásmicos que se alargan se le conoce como cordón trófico. Entonces, esa es la gran diferencia entre un politrófico y un telotrófico. El politrófico, las células germinales acompañan al ovocito en su maduración a través del vitelario, mientras que los telotróficos no. Las células nutricias quedan ubicadas en el germario y de ahí a través de puentes citoplásmicos van conectados con lo que son el ovocito, que es el único que desciende. ¿Listo? ¿Ya no hay ninguna duda? Ay, perdón. Por favor, ¿me ponen su nombre para la lista, para la asistencia? Por favor, y sé